popular. Inicio de todo un paquete cultural con principios de paraguayidad, abrazados a la tricolor bandera roja, blanca y azul. Año 2024. La luna acaricia los cañaverales y le recuerda al canto sabor a Eirete. Guarambaré toda se viste de gala para el Festival del Tacuané, 47 ediciones. ¡Viva Argentina! ¡Viva Chile! ¡Viva Guarambaré! ¡Viva el Festival Nacional e Internacional del Tacuané! Y que con esos aplausos se inaugura 47 ediciones de esto que es sentimientos de paraguayidad, de patriotismo, con este himno sagrado de los guarambareños, de Rogelio Quintana y Carlos Bordón, Guarambaré. Sean bienvenidos, señoras y señores. Arriba con los aplausos. Ya, háganlo ahorita. Empieza una maratónica jornada. 47 años llevando adelante la difusión de la identidad cultural del Paraguay a través del arte. Bajo la dirección del maestro Juan Ramón González con el bandoneón, Benjamín Vallejos con el bajo y la guitarra de Julio Barrios, la orquesta estable y este himno de los guarambareños que rebautizó a la tierra de Emiliano como la ciudad de Arendá. Señoras y señores, que sigan esos aplausos, darles la bienvenida nuevamente y a continuación solicitamos respetuosamente ponernos de pie para entonar la canción más sagrada del pueblo paraguayo, el canto del himno nacional del Paraguay.
la entonación del himno nacional del Paraguay como apertura oficial de estas 47 ediciones del Festival del Tacuané. Al tiempo de saludarles, darles la bienvenida a todas las delegaciones con ese contenido de paraguayidad, de patriotismo y de ese reencuentro que estamos disfrutando con muchos de ellos, con los organizadores de los festivales, en este caso del área central, y de los competidores también que ya se están dando cita. Bienvenidos, indudablemente. Guarambaré se convierte en la capital del folclore porque el Festival del Tacuané viste sus mejores galas y se apresta para dar a conocer a verdaderas estrellas que por aquí estarán naciendo. Componen la mesa de jurados Digno Acuña, hoy día ausente por compromisos contraídos. Guido Shaif, asumiendo la presidencia en el día de la fecha. Elsa Shaif, Griselda Sandoval, Susana Saldívar, Bernardino Benítez, Marlene Sosa Lugo, Marcos Brizuela. Para todos ellos, un gran aplauso con el cual les deseamos éxitos en el día de la fecha, en esta difícil labor, porque la competencia está más que complicada porque son verdaderos talentos, pequeñas estrellitas que van destellando con sus luces, las que van a estar pasando por este escenario. Y ya nomás arrancamos la competencia en esta edición número 47 del Festival del Tacuané. Para la mesa de jurados, participante número 1, Luana Coronel, categoría solista de canto femenino infantil. Se presenta con el tema Che Trompo Arazá de Herminio Jiménez. Proviene del Festival Competitivo de la Escoba, Capiatá, oriunda de Ñembú. Número 1, Luana Coronel, abre la competencia. Vibración de pasión, como rítmico son de canción, espiral musical, como trémula luz irreal, arlequín saltarín, como trompo que gira sin fin. Es mi corazón apasionado de apazón, que gira su canción al son de la ilusión. Corazón, juguetón, espiral musical, danzarín trompo mareado de girar tras el amor. Tierna vocación de guayabos en floración, que gira su canción al son de la ilusión. Girar, girar tras el amor, como el cantar del trovador. Poder tornar a la niñez en asunción feliz de que mi vida fue siempre rodar, igual que aquel trompo arazá. Corazón, juguetón, espiral musical, danzarín trompo mareado de girar tras el amor. Tierna vocación de guayabos en floración, que gira su canción al son de la ilusión. Girar, girar tras el amor, como el cantar del trovador. Poder tornar a la niñez en asunción feliz dejé, mi vida fue siempre rodar, igual que aquel trompo arazá, igual que aquel trompo arazá, igual que aquel trompo arazá. Muchísimas gracias. Bueno, y vamos a continuar y justamente con las voces celestiales
¿Quién dijo que los ángeles habitan solamente el cielo? Hoy se congregan acá en el tinglado Aníbal Vallejos para traernos un mensaje de amor, de paz, de paraguayidad, de patriotismo. Adelante, mamita. Siguiente número en competencia, mis saludos cordiales a cada miembro de la mesa de jurados. Su nombre es Naomi Servián, tiene 7 años, compite en la categoría solista de canto femenino infantil con la música Embajadora de Cirilo R. Sánchez y Chinita de Nicola, del Festival Competitivo de la Escoba de la ciudad de Capiatá, oriunda de la ciudad de Areguá. Señoras y señores, en competencia, orden número 4, Naomi Servián. Soy la dulce embajadora de mi patria, el Paraguay. Soy la gracia más morena que nació para cantar. Soy el trino de la selva de mi patria, el Paraguay. Con el arpa y las guitarras, sus arpegios de cristal. Canto, bailo, río, sueño, traigo dentro fresco manantial. Canto, bailo, río, sueño, traigo mieles de mi Paraguay. Soy la dulce embajadora de mi patria, el Paraguay. Soy la gracia más morena que nació para cantar. Soy el trino de la selva de mi patria, el Paraguay. Con el arpa y las guitarras, sus arpegios de cristal. Canto, bailo, río, sueño, traigo dentro fresco manantial. Canto, bailo, río, sueño, traigo mieles de mi Paraguay. Y así vamos teniendo estas competidoras, pero que son fabulosas. Todos corresponden a la categoría infantil. Y seguimos ya nomás con otra participante, a quien le pido que le den el micrófono, por favor. Aquí ya tenemos a la siguiente participante. Su número de orden es el 8. Ella es Emily Mesa, 5 años. La categoría solista de canto infantil. En re mayor. Para la música es La Reina del Ñandutí de Carlos Sosa, del Festival Competitivo Aires de mi Tierra, oriunda de Capiatá. Emily Mesa, 5 años, solista de canto femenino infantil. Soy orgullosa porque soy la paraguaya. Soy muy sencilla porque soy la campesina. Padre
Club Luis Alberto de Herrera de Guarambaré es el epicentro de sentimientos que deben ser comunes en el Paraguay, de paraguayidad, de patriotismo, que desarrolla hace 47 años la Sociedad Cultural Tacuané, realizando el Festival del Tacuané. En vivo y en directo para todo el mundo, desde la tierra de Emiliano R. Fernández, nuestros saludos cordiales. A continuación, el orden es 6, y en este caso el nombre de esta competidora es Brisa Valentina Vera Rojas, de 8 años. Compite en la categoría solista de canto femenino infantil con la música Se Trompo Arazá de Eduardo Rayo y Herminio Jiménez del Festival Competitivo de la Ribera de Villa Elisa. Señoras y señores, con ustedes Brisa Valentina Vera Rojas, 8 años, con la música Se Trompo Arazá. Una evocación de guayabos en floración que gira su canción al son de la ilusión. Girar, girar, tras el amor, voy a cantar el voy a tornar a la niñez que en asunción feliz de que mi vida fue siempre rodar igual que Trompo Siguiente participante, le corresponde el número 10. Emma Sofía Morínigo Aquino, solista de canto femenino infantil. Yesumi pone el tema de la creación de Mauricio Cardoso Campo, del Festival Competitivo Valores de mi Patria, Guarambaré. La nota en Fa mayor. 10 es su número de orden, 8 años, Emma Sofía Morínigo Aquino. Ella es
de Areguá. Y este desfile de pequeñas estrellitas continúa aquí. Es la primera jornada del Festival del Tacuaré. Están en competencia los ganadores de festivales clasificatorios del Departamento Central. La siguiente corresponde al número 11. Ella es Julia Guadalupe Ayala López, 7 años, solista de canto femenino infantil. El tema, Yo soy Purajey, de Mauricio Cardoso Ocampo, del Festival Competitivo Aires de mi Tierra. Ella es oriunda de Villarrica, en si menor para la orquesta número 11, Julia Guadalupe Ayala López. Paraná, la canción Carulla yo traigo también.
Bueno, sigue el desfile de los competidores, las competidoras, preferentemente los más menuditos. Estamos con ellos estamos iniciando esta edición número 47 del Festival del Tacuané. Orden número 12, señores miembros del jurado. Lucero Jazmín Valdés, su nombre, tiene 6 años, solista de canto femenino infantil, su categoría. La música que canta Secambá Aresayayay de Hilarión Correa, del Festival Competitivo de la Escoba de la ciudad de Capiatá. Ella es oriunda de San Lorenzo. Con ustedes, Lucero Jazmín Valdés. Número 14 a continuación. La participante es Mía Nicole Vareiro Cristaldo, 6 años, solista de canto femenino infantil, la categoría. El tema Campamento Cerro León del Festival Talentos del Folclore Luque. 6 años, Mía Nicole Vareiro Cristaldo, la nota do mayor. En competencia, por supuesto.
Bueno, mientras este inconveniente se subsana, hacemos la recordación especial a los participantes que van llegando que deben marcar sus correspondientes presencias en la mesa de coordinación. Deben acercarse y cerciorarse de que el tema que está escrito es el correcto, el nombre del autor y todo lo demás, y de ese modo también tenerlos ya en la lista de presentes. Ahora estamos con el primer bloque, que son los participantes del 1 al 20, y al culminar vamos a llamar al siguiente bloque. En competencia en el día de la fecha, los ganadores de festivales competitivos del área central. Mañana los ganadores de distintos festivales integrados a nivel nacional e internacional. Y esta noche Tacuarembó Epotú Danza, un despliegue increíble de todo lo que es la danza paraguaya y por supuesto también la danza en pareja. Se va a dar a conocer a la nueva pareja nacional de la polca paraguaya en la noche de hoy. Y aquí se prepara, repito, quién es la participante que está esperando pacientemente su turno, y es Mía Nicole Vareiro Cristaldo. El número 14 es lo que le corresponde y el tema con el que ella se presenta es Campamento Cerro León. Creo que ya estamos. Soledad, trae el eco de grandeza del pasado guaraní y el futuro se proyecta para nuestro Pasco y la guerra simboliza la unidad del gran pueblo paraguayo defendiendo libertad. A luchar con entusiasmo, Paraguay sin desmayar, así recuperaremos la grandeza nacional. En el arte de la patria suena su inmortalidad, es el alma de la raza custodiando soledad. En la patria de los López lucharemos con fervor, Paraguay y Anderecote bajo el mando tricolor. Nei maitei horurea baisa pa señañuase por yo puente lo veo pegona pa un miembro que mía mo he aguase llevo los oriente lo veo a miembros del jurado tapizacuera y pecuiva mombri huevi o guarambarebe ayumamos y nueva vez en un güera presentador escuela de un lujo sin lugar a dudas está nuevamente esta edición 47 edición del gran festival del Tacuarembó. Llevo petea tapona pegona, bienvenidos a la ciudad de Guarambaré. Para los miembros del jurado, orden número 15. Ella es Sol Ramírez, orden número 15, categoría solista de canto femenino infantil, Overuña Andebe Purajeña, Nemitano Guaré, de Crispiniano Martínez, del Festival Competitivo Talentos del Folclore de Luque, oriunda de Capiatá. Orquesta estable, PM Guaná, en Sol Mayor, se presenta Sol Ramírez. Ko angara mo guara sheke pe mantere yuga
Shemandu Araguaina, Ñanemitaro Guare. Umami pakunyande, yahabara kanyihabe. Amotarumai wupe, nyamopoti verapa. Yawapukanya, tikishela kuabe, nyande subuñe mihame, asaye oke allá. Tiraya hamilla que baregata wupe. Yaiko yaipot ay me ape puja wabira. De oruere nuje, de jubara toru pape, ashe kumburu kuyabe, de abambo botupa. Oño cuarenco y guimilla, ya llego por hacerte. Llenando pemilla y que, puta pecar el aire, hau pira garzar guareña en durañe. Hoy me voy a ocupar con el cobre. Ya hawan berairo karena ya yahu. Pupilla yuhu pui ya yo api bukuipe. Hau boi kupiro upe ibu tumbabo ya yu. Ña sendero pujare, ña semi pendero care. Amotarumai wupe, ña mopti verapa. Yawa pujaña, tikshela kuape, ñande seguñe mi jame asaye oke allá. Po angaramo guara, shekepe mandere yuba. Shemolu mivo Florencia, tapuai wishanyo ite. Upe wigapa urire, shepua horuga suba, shemandu araguaina. Ñanemitaro guare. Muchas gracias. Señoras y señores, seguimos en competencia. A ver, orden 16, miembros del jurado. Compite Maya Prado Jiménez, de 5 años, en la categoría solista de canto femenino infantil, con la canción Acostañú de Federico Riera y Emilio Villi, del Festival Competitivo Talentos del Folclore de la ciudad de Luque, oriunda precisamente Maya Prado Jiménez, con la música Acostañú. Muy buenos días, Guarambare. Ay, en mi día ya vuelto del monte, se siente el campo de Acostañú. Ya no florido el que su silencio.
techos de acero y corazones escalonaron de agua azul. Hasta los niños están el joven lleno de amar desde Acostañú. Niños y ancianos todos cayeron el juramento de antes morir. Solo una cosa quedó en su puesto, la Lazarolvia del guaraní. Yo quisiera cantar de Torreco pasado, la llana y Popeye de un vuelo viril. Pedacito de tierra, color de esperanza, la helica de ayer el río guaraní. Chiquiri va saltando a tu valle dormido, mudo testigo de tu curuzú. Esa noche tenaz a la cual de intensia pusieron los héroes de Acostañú. Pusieron los héroes de Acostañú. ¡Que viva el Paraguay! Muchas gracias. El siguiente participante tiene el número 17. Él es Arni Montiel Valdés, 8 años, solista de canto masculino infantil. El tema, Tuyamí, la versión de Quintana Escalante. El autor Emiliano R. Fernández del Festival Competitivo del Alfarero, Areguá. Él es de San Roque González. Número 17, 8 años, Arni Montiel Valdés. Tema Tuyamí. Hola. Ay, su pepe, tape, añemboñado, si es sombrero, ay, peago, amate, ay, yo. Hueliajina, shira, hey, se veo pumao, hace por hey, pochaibo, entre maña, su cogí
Aguille. Sí. Un pedido muy especial de parte de la coordinación a aquellos que ya retiraron sus respectivos certificados, si pueden volver a acercarse a entregar porque le falta la firma. Los que ya retiraron participantes sus certificados, por favor pasan nuevamente por coordinación para la firma respectiva. Seguimos en competencia para los miembros del jurado, orden número 18. Él es Antonio Ojeda. Anthony Ojeda. Anthony Ojeda se presenta en la categoría de solista de canto masculino infantil. Ajeyaba Ecue, el tema a interpretar de Demetrio Ortiz, del Festival Competitivo de la Escoba, Capiatá, oriundo de Capiatá. Miembro del jurado, orden 16, Anthony Ojeda, para la orquesta estable para acompañar con la mayor. Tiempo de competencia. Hola, sí, hola, sí. Hola, 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 sí. Hola, hola, sí. Hola, sí. Ah, uno se nota bien. Hola, sí. Hola, sí. Hola, sí, sí. Hola, hola, sí, sí, sí. Hola, hola. Hola, hola. Hola, sí, hola, sí. Hola, sí. Hola, hola, sí. Hola, sí, hola, sí. Ahí está. Vamos a proseguir con la competencia, no sin antes solicitar a quienes tienen
los números del 20 al 40. A los competidores entonces se solicita su presencia ahí al costado del escenario, que reitero, queda a la mano derecha del público. Por favor, del 20 al 40 acercarse en mesa de coordinación para darle esa fluidez necesaria a esto que va a ser largo, pero que estamos a lo que estamos también acostumbrados. Orden 7, miembros del jurado. Su nombre es Hanna Quintana, 5 añitos en la categoría solista de canto femenino menor, infantil sería esto. En todo caso, el cuerpo de jurado ya tiene conocimiento según el reglamento del tacuarembó. La música Canto al Paraguay de Heriberto José Altinier y Aparicio de los Ríos, del Festival Competitivo del Alfarero de Areguá. Ella es oriunda de Luque. Señoras y señores, orden 7, solista de canto femenino infantil, Hanna Quintana. Seguimos en competencia, señoras y señores. Para los miembros del jurado, orden número 3. Orden número 3. Ella es Micaela Aramí Rivarola. Categoría solista de canto femenino infantil. Tema a interpretar por Micaela Aramí, Viva el Paraguay, de Juan Alfonso Ramírez, del Festival Competitivo Virtual, oriunda de Guarambaré. Señoras y señores, orquesta estable en do mayor, se presenta Micaela Aramí Rivarola.
Es mi tierra paraguaya, tierra noble, tierra brava, tierra donde yo nací, donde cantan los jilgueros cuando va juntando el alba, remembranzas del país. Qué bonito es mi terruño, qué divinas son sus flores que perfuman su jardín. Y orgulloso voy cantando por el mundo, pregonando las bellezas que hay en Viva el bravo Paraguay, ay, 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 viva el bravo Paraguay. Mi bandera azul y roja y en el blanco se destaca con encaje ñandutí. Yo te quiero, yo te abrazo y en las noches estrelladas yo tan solo pienso en ti. Qué bonito es mi terruño, qué divinas son sus flores que perfuman su jardín. Y orgulloso voy cantando por el mundo, pregonando las bellezas que hay en ti. Viva el bravo Paraguay, ay, 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 viva el bravo Paraguay, viva el bravo Paraguay. La siguiente participante corresponde al número 20. Analía Constanza Cabrera Yaquet, 14 años. Solista de canto femenino menor. La categoría tema Panambíbera de Manuel Ortiz Guerrero y José Asunción Flores. Si puedes pasar ya, Analía, por favor. Del Festival Competitivo Cuapaí San Lorenzo, oriunda de San Lorenzo, la mayor para la orquesta. Analía Constanza Cabrera Yaquet, solista de canto femenino menor. Kunyua tindiru
Festival del Tacuaré en su 47 edición, señoras y señores, la más genuina representación del pueblo paraguayo acá en el Luis Alberto de Herrera. Y continuamos en competencia, orden 22, señores, señoras, miembros del jurado. Constanza Sánchez, 9 años, participa en la categoría solista de canto femenino menor con la canción del Mimbú, de Cristóbal Baldi y Emilio Bobadilla Cáceres. Procedente del Festival Competitivo de la Escoba de la ciudad de Capiatá, ella es oriunda de San Lorenzo. Constanza Sánchez con la canción del Mimbú. Radiante corona la reina morena, de la selva viene con regia atavío, lleve y penandí, en sus labios trae el canto soberbio que en noche serena. Las sierras, muros gigantescos, lindo guaraní. Sobre una mullida gramilla verdosa la reina se sienta, y una dulce cuita conjuga en el verbo de su puraje. La lira exquisita dormida en su alma despierta, se agita y exhala eufonía de un raro instrumento, creación de Tei. Su música alada es canto y el llanto que en las alboradas
trasluz en su rostro, profunda tristeza, signo de su raza, que en su voz da vibra al son de su alma, donde hay Yahweh. Padece torturas porque le dijeron que está esclavizada. La tierra del indio y preso el cacique vete ahí con él. Es intenso sangre la reina morena de cuerpo flexible, cubierto con plumas de gachagua y guaracamimbe. Su herencia de arte traduce arrancando canto inconfundible del raro instrumento de notas elegantes que llaman mimbe. Hacemos un llamado a los participantes hasta el número 40. Hasta el número 40. Por favor, acercarse a la coordinación. Y a la participante Jazmín, por favor, acércate ya ahí. El siguiente es el número 27. La participante es Jazmín Florentín, solista de canto femenino menor. El tema Dulce Tierra Mía de Augusto Roabastos, Agustín Barbosa, del Festival Competitivo Aires de mi Tierra, oriunda de San Lorenzo. En la menor para la orquesta número 27, Jazmín Florentín, Dulce Tierra Mía, el tema. Al pensar en ti, dulce tierra mía, de mi corazón vuela un panamí y en mi evocación surge la armonía de una popular canción guaraní. Pura hey, mapeina bopapu, de pire botu, hayatanawa, sheangayope, yataroba, hashematua, shemakanundu, de la triste sur el amanecer, sarente rosal, ya de esclava al fin, y en la tropical tierra del jazmín, con su luz de paz, vuelve a renacer. Lágrima de amor, fuego de esperanza, pueblo y corazón en mi canto. Ay, fervida canción de mi lontananza, yo soy un terrón de mi Paraguay. Oñondi bepa, ñamo de norte, de Tahuañe, ñamo ñerobia, ay bichijahue, oye maraca, añando sepa, mi pipaite, por eterno flor que ni se aunque ella después tenga que callar, a los cuatro vientos voy a gritar, viva el Paraguay, viva el Paraguay.
Muchas gracias a cada uno de ustedes por su presencia, por venir a alentar a esto que no es futuro, es un presente feliz del ámbito artístico paraguayo, que en Tacuaré no solamente es canto, sino son 25 categorías. Y aparte hablamos también de 7 categorías de danza que esta noche marca la apertura oficial de esta edición número 47 del Festival del Tacuaré. 31, número de orden, señores, señoras, miembros del jurado, nombre Keira Martínez. En la categoría solista de canto femenino menor, canta de la Tipicuá, la guarani de Félix Fernández y José Asunción Flores, del Festival Competitivo de la Ribera de Villa Elisa. Ella es oriunda de la ciudad de San Antonio. Keira Martínez con de la Tipicuá. Ayer pango y catupuri tenían de participante acuera. Hasta ver para petente lo veo a ver y catuba. O yupima de juego a ver a yupita huete ya ve. Petencia y te. Orden 28 para los miembros del jurado. Orden 28. Jaena Joana Monjes se presenta en la categoría
de solista de canto femenino menor, con el tema Tortolamí, de Pereira y Aparicio de los Ríos, del Festival Competitivo de la Escoba Capiatá, oriunda de Thompson. Joana Monjes, en Mi mayor, para la Orquesta Estable. Seguimos en competencia. Una tortola mi rey me va peco cuere animba hacia pite peneñe se quebranta y bebé naja ejasa de la juja mirenda ta en de vende a pesarme quebranto pe ay coja un desierto a cruzar donde eres gente allí guiada era ya pusaka mamo ay me haguide agendura moreñe she corazoneño puga porque gente landera puga tortola mi porente ven a mí, xerereko cautivado, toda la vida postrado, nerenda uput segui. Ese mintena upegui, siquiera cogen bebé, ay me ni con de pupe, tortola mi porente. Da que veiva ni un instante, endereje, llemando agui, debe año entero y potagui, sin una puipe. Aguillar amore de veamos cocuere uruguaye, agua puba ay me jate, te salmi año je. Tortola miroja en Cuba, hay caballero seguí, dirá pecueria su frío, entero la ya tormento. Hoy me varapa el tiempo, hay cobo yaje torite, pende el quere pucabupe, tortola mi ponaite. Señoras, señores, seguimos en competencia. Quiero destacar la presencia de una luminaria del arte nacional, luthier, fabricante de arpas. De hecho, fabricó el arpa más grande del mundo. Figura en los libros récord. Es compositor, es gran artista, buenísima persona, nos prestigia con su presencia. Su nombre de pila es Adolfo Galán, más conocido como Papi Galán. Muchísimas gracias, maestro, por tu presencia en Galana. Prestigia su presencia justamente este auditorio. Alexander Josué Cardoso, orden 32 en competencia, señores miembros del jurado. En la categoría solista de canto masculino menor, canta la guarania india de Manuel Ortiz Guerrero y José Asunción Flores. Proviene del Festival Competitivo Icuapaí de San Lorenzo. Él es oriundo de Ñemby. Categoría solista de canto masculino menor, Alexander Josué Cardoso.
se va de la raza virgen va Guayaquil. Bravean las sienes, orgullo de plumas. Su lengua es salvaje, panal de iruso. Collar de colmillos de tigres y enjoya la musa de Guturoso. Montaras India man se va de la raza virgen va Guayaquil. La silvestre mujer que la selva es hogar. También saber querer. También saber soñar. Seguimos en esta hermosa mañana en que comenzamos esta edición número 47 del Festival del Tacuarembó con la competencia y corresponde al número 34. El participante es Andrés Bogado, 14 años, solista de canto masculino menor. El tema Jecoviate Yagaú de Mauricio Cardoso Campo, Epifanio Méndez Fleitas, del Festival Competitivo Cuapa y San Lorenzo, oriundo de San Lorenzo. Fa mayor para la orquesta, número 34 para la mesa de jurados y el participante es Andrés Bogado. Jecoviate Yagaú pone pukurire Hasepe peine katuro que se allende lleva yemi Aror tetiae se conasomo kene añando y piro angataba y wisere kobemi ka agui hanyu pona seresa ombo kore opuna kenya kena kau me kuera i makatuonye ba
valle y chagua nambu guasoñe mombere guiña gendo tu panay peyu akua niño azote bambo fiji ayu arati kunyure asete. Getabe y Cotetacua, Mombre Basei Soiko, Gigante Basabi Agua y Omondo Jopone Etaite, Puñata y Jamita, Uimba Eka Tupere, Ñanere Tarembia y Jute Teñe Moña Pore, Peinañan de tricolor. Betundia y Saraki, gigante mahoyo picuara que bebe amor batete, hay huipetañan de atilla y guaye apame, pone cucurire, doce tanero muaini, de sindin venderu. Seguimos en competencia. Para los miembros del jurado, orden número 35. Orden número 35, participante Luna Ojeda Areco. Categoría solista de canto femenino mayor. Tema Pájaro Campana de Carlos Talavera. Del Festival Competitivo de la Escoba, Capiatá. Oriunda de Capiatá. Para la orquesta en Mi mayor se presenta en el orden 35, Luna Ojeda Areco. Ding dong.
Siguiente participante en competencia, número 36, Mayra Nicole Castillo Moreno. La categoría solista de canto femenino menor. El tema El Mensú de José Vicente Cidade y Ramón Ayala, del Festival Competitivo del Alfarero Areguá, oriunda de San Lorenzo. Para la orquesta la nota es re menor, número 36. Selva, noche, luna, ven en el hierba. El silencio vibra en la soledad y el latir del monte quiebra la quietud con el canto triste del pobre mensú. Hierba verde, hierba en tu inmensidad. Quisiera perderme para descansar y en tus hojas frescas encontrar la miel que me diga el surco del látigo cruel. Neike, neike, el grito en el capanga va resonando. Neike, neike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camino hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres del corazón. Río viejo, río que bajando va. Quiero ir contigo en busca de hermandad. Paz para mi tierra cada día más. Roja con la sangre del pobre mensú. Neike, neike, el grito del capanga va resonando. Neike, neike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres del corazón. Hierba verde, hierba. Agua y llévete. Señoras y señores, miembros del jurado, orden en competencia 21. Nombre Bethany Jazmín Velázquez, de 9 años. Compite en la categoría solista de canto femenino menor con la música Ibotiplajú de Pedro Gamarra, del Festival Competitivo del Alfarero de Areguá. Ella es de la ciudad de Carapeguá. En competencia, orden 21, Bethany Jazmín Velázquez.
Ibotu Piahura Guaburei, Iriopotu Mimero que no iba a ser, Rotopa Wibente Shero y Pose Bamaron Daikatu iba a ser po Aibotu, Ibotu Piahura Guaburei, Iriopotu Mimero que no iba a ser, Rotopa Wibente Shero y Pose Bamaron Daikatu iba a ser po Aibotu. Rotopa wibe aikobe asun inda que mi vei porque en daikatu inde ubotu mi seniro rega upe bareiko ayepu apu sanyo habe mi kinini haitepe ni butu jupe ani sarambi Además, windere kobe mi kupanam bimbire seron boyo ya reikore bebe sere nonera mere yuku bebe ubotunaka ipona además windere kobe mi kupanam bimbire seron boyo ya reikore bebe sere nonera mere yuku bebe ubotunaka. Muy bien, seguimos, señoras y señores, en competencia. Lleva Ikatu Purieterejikuay. Hakatu Koanga, otra participante Katu Puri. Orden 37 de hoy. Jaejina Mía Luciana Estigarribia. Mía Luciana Estigarribia participa en la categoría de solista de canto femenino infantil. Overupurajei, Virgencita de Caacupé, de Federico Riera, del Festival Competitivo Valores de mi Patria, oriunda de Luque. Señoras y señores, se presenta Mía Luciana Estigarribia. Tocando oraciones, llaman a los fieles con un canto dulce para ñemboero. Virgencita Santa, recuerdo que un día con salmo en los labios hasta ti llegué y allí de rodillas en tu santuario con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como este cielo, que cubre el suelo donde nací. Sincero, tu pueblito humilde, Virgencita Santa, se postra a tus pies como en un misterio de leyenda sacra de un tiempo lejano que no ha de volver. Evoco tu imagen, que es la de mi raza, de estirpe serrana, Virgencita india de Caacupé. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí.
caudal hechizo sin ternuras hay en tus ojos, que son azules como este cielo que cubre el suelo. Donde nací. Muchas gracias. Siguiente participante, número 38, Mía Belén Prado Jiménez, solista de canto femenino menor. El tema Yo nací en el Paraguay, de Venancio Morínigo, del Festival Competitivo Talentos del Folclore Luque. Mía Belén Prado Jiménez, número 38, sol menor para la orquesta. Yo nací en el Paraguay, tierra de los guaraníes, donde te genian tutíes y yo que vacuñatay. Ellas son mis galoperas, son las indias que son diosas, y en sus trenzas llevan rosas y tipoica y pinambí. Paraguay, tierra bendita de leyendas y tradiciones, donde nacen las canciones guaraní que andupurá. Tiene ritmo de guaraña de aquel máximo trovero, Manuel Ortiz Guerrero, natalicio del Guairá. Yo nací para cantar a mi tierra paraguaya y al orgullo de mi raza, Humaitá y Cerro Cora. Paraguay tiene su historia que asombró al mundo entero. Sus retoños resurgieron en el Chaco boreal. Yo nací en el Paraguay y en su seno hay un tesoro. Virgencita azul y oro, tu pase Cajupé. Tiene dos lagos divinos, Pacaraí es un paisaje. Y entre de su boscaje, Poao, Mimbi, Paité. Yo nací en el Paraguay, bajo un rancho de palmeras. Soy poeta y por doquiera, Baracante y Cheirumi. Cantaré eternamente porque soy un pregonero. Y cerrar mis ojos quiero en mi tierra guaraní. Y cerrar mis ojos quiero en mi querido Paraguay. Hay hecho que emociona realmente. Y vamos a seguir con la emoción porque es lo que genera el arte, que de por sí ya es expresión del espíritu, así como
me enseñó don Ramón Mendoza. Y don Mauricio Cardoso Campo dejó escrito en su libro Mundo Folclórico Paraguayo que la música paraguaya es el alimento espiritual de cada uno quienes habitamos esta bendita tierra. En ese contexto, orden número 39, en competencia, señores miembros del jurado, señoras y señores, el nombre del participante es Ariel Aguilera, de 10 años, participa en la categoría solista de canto masculino menor, con la música Paraguaya Linda de Mauricio Cardoso Ocampo y Pepito Pier Paoli, del Festival Competitivo de la Ribera de Villa Elisa. Él es oriundo de Asunción. Ariel Aguilera, solista de canto masculino menor, con ustedes. Escucho la palma. Entre las flores que engalanan mi jardín, sos la más linda paraguaya Yecambán. Yo te idolatro, mujercita guaraní, y en mis suspiros voy diciendo Oroipotá. Por eso quiero pregonar en mi cantar toda la dicha que me brinda tu querer. Hoy más que nunca sueño ser tu compañero y vivir siempre a tu lado, Paraguaya mi porán. De tu boca deliciosa libraré la dulce miel, al clamar tus labios Shekonembae. Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. Y si mañana llegan los rayos del sol a nuestra dicha con su luz al reflejar, con mi guitarra cantaremos al amor y a los que sufren para mitigar su mal. No habrá tristeza alrededor de nuestro hogar, tú siempre alegre y yo dichoso te diré cuánto te quiero, Paraguaya mi adorada, mujercita idolatrada, dueña de todo mi ser. De tu boca deliciosa libraré la dulce miel, al clamar tus labios Shekonembae. Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser, compañera buena, dueña de todo mi ser. Muchas gracias. Seguimos en competencia, orden número 40 para los miembros del jurado. Ella es Mía Valentina Cardoso Ojeda, orden 40. Categoría solista de canto femenino menor. El tema a interpretar Mabalquere Paraimé de Bernardo Barrios, del Festival Competitivo Icuapaí San Lorenzo. Oriunda de San Lorenzo, en Mi mayor, miembros de la orquesta estable. Ella es Mía Valentina Cardoso.
vendere juve Sheako intero hagu Hako iroharo Nadie puede más quitar este amor que tengo a ti. Aunque lejos estés de mí, mi consuelo eres tú. Y no culpo yo a nadie, pues mi gusto al ser. Aunque tú ya no me quieras, igual yo te quiero a ti. Ma quiere para irme, allá vendere juve. Sheako intero hagu, hako iroharo. Muchas gracias. Bueno, tratando de darle fluidez al desarrollo de esta competencia, señores miembros del jurado, orden 24 en competencia. La orquesta me marca Casi Mayor. Compite Alex Sebastián Franco Velázquez, de 10 años, en la categoría solista de canto masculino menor, con la música Tupasica Acupé de Félix Fernández y Diosnel Chase, proveniente del Festival Valores de mi Patria de Guarambaré, oriundo de la ciudad de Ñembe. Alex Sebastián Franco Vázquez en competencia. Tu paso, la Virgen ka acupé, ella tende shereje, porque en dia veicos ereko banemembu, o mano bakurusure. Por hoja y jure, ella ya iba tu paso. Punandi shiva de miwi, amo isha kakuya, hache shiro basa, nerenda pequajumi, ay putari de saupi, porque shea de kosu, arikoba shemem. Saco pure hueteri. El clarín y pudo ver de esta patria paraguaya. La yujo iba cuende la haya, promesa debía de ver. Porque o gawi o bebé, shemen bikuimba en mí. Oye, presta o servir y patria o defender. Tu pasilla mandu a pura mima coñe, peluna pucare ver, shemen bupa como a ataite se agua. Yo pumi y de que ya pusabe oye ella gama con mamá. Atuvero saputa, chemo cuaro boliviano. Kumishibe bashere mano, toputa shirikovia.
maite jara imitara motepe tankari kamambi chupe na tuveira moguara y retenguiaco cueque ocribishebe y paca hoy como la idéntica y canta pomunique te chaga un mantelle ubu are o jabocol y gatundero bocol tu basurero yere. Che Dios che tu paso la Virgen ka agupe ella tende xereje porque en día veicos Señoras y señores, miembros del jurado, orden 26. Orden número 26. Participante. Hola, hola. Juliana Anaí Barrios Román. Juliana Anaí Barrios Román se presenta a la categoría de solista de canto femenino menor. El tema Viva el Paraguay de Rubio Medina del Festival Competitivo Valores de mi Patria, Guarambaré, oriunda de la ciudad de Villeta. Se presenta en el orden 26, Juliana Barrios. El cielo en que nací, besar mi dulce tierra guaraní y orar de dicha y felicidad, sentir bajo mi pecho al palpitar mi madrecita que es toda bondad. Viva el Paraguay, la tierra inmortal, donde el mariscal juró con honor vencer o morir en Cerro Corá. Viva el mariscal, viva el Paraguay. Al palpitar mi madrecita que es toda bondad. Viva el Paraguay, la tierra inmortal, donde el mariscal juró con honor vencer o morir en Cerro Corá. Viva el mariscal, viva el Paraguay, viva el mariscal, viva el Paraguay.
La siguiente participante tiene número de orden 33. Es Lisette Sánchez, solista de canto femenino menor. El tema Mi Patria Soñada de Carlos Miguel Jiménez y Agustín Barbosa, del Festival Competitivo Valores de mi Patria Guarambaré. Oriunda de Villeta, Lisette Sánchez, solista de canto femenino menor. Mi Patria Soñada, el tema. Do mayor para la orquesta. Fulguran mis sueños una patria nueva que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura. Patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes. Pueblo soberano por su democracia, huerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso sin guerra entre hermanos, rico en hombres sanos de alma y corazón, con niños alegres y madres felices, y un Dios que bendice su nueva ascensión. Patria sin murallas, libre como el viento, sin miedo a metralla. La nación modelo que por su cultura se ponga a la altura de todos los cielos, donde alegres trinos no son libertarios, a los proletarios y a los campesinos. Patria donde haya voces de estudiantes, promesas viventes de luz paraguaya, sueño en una patria sin hambre ni penas, ni odiosas cadenas que empañen su honor, donde el bien impere sin sangre ni luto, bajo su impoluto. Muchas gracias. Orden número 43 para los miembros del jurado. Seguimos en competencia. Festival del Tacuarembó, 47 ediciones. La ciudad que le viera nacer al gran Emiliano Fernández Guarambaré. Paula Alana Santa Cruz Cabrera. Se presenta la categoría de solista de canto femenino menor con el tema Paraguaya Linda de Mauricio Cardoso Campos del Festival Competitivo
del alfarero Areguá, oriunda de la ciudad de Areguá, se presenta en Mi mayor, por favor, señores miembros de la Orquesta Estable, Paula Santa Cruz. Entre las flores que engalanan mi jardín, sos la más linda paraguaya Checambá. Yo te idolatro, mujercita guaraní, y entre suspiros voy diciendo Oroipotá. Por eso quiero pregonar en mi cantar toda la dicha que me brinda tu querer. Hoy más que nunca sueño ser tu compañero y vivir siempre a tu lado, paraguaya mi pona. De tu boca deliciosa libaré la dulce miel, aclamar tus labios chiconembae. Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. Y si mañana llegan los rayos del sol a nuestra dicha con su lumbre a reflejar, con mi guitarra cantaremos al amor y a los que sufren para mitigar su mal. No habrá tristeza alrededor de nuestro hogar. Tú siempre alegre y yo dichoso te diré cuánto te quiero, paraguaya, mi adorada, mujercita idolatrada, dueña de todo mi ser. De tu boca deliciosa libaré la dulce miel, aclamar tus labios chiconembae. Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser, compañera buena, dueña de todo mi ser. Muchísimas gracias. Cada año no deja de sorprender Tacuané por la calidad interpretativa de cada competidor. Eso también demuestra la calidad del cuerpo de jurado en cada prefestival. A continuación, orden 44 miembros del jurado. Su nombre es Alex Quintana. Compite en la categoría solista de canto masculino menor con la música A mi tierra de Luis Alberto del Paraná. Proviene del Festival Competitivo de la Ribera de Villa Elisa, oriundo de la ciudad de Luque. Alex Quintana, orden 44 en competencia. Desde muy lejos yo te recuerdo, patria querida, y en tu homenaje cantando siempre, cantando vos. Soy yo tu hijo, el que no te olvida y el que te añora, a esa mi tierra que todos llaman el Paraguay. Conozco muchos países extraños en mis andanzas, pero no tienen lo que tú tienes, una nación. A esos lagos, ríos y selvas que yo les canto, y a tus mujeres, dos pasoneros que saben amar. Tu melodía, mensajes son de lo más bello que tienes tú, y el mensajero tuyo seré. Canciones llevo al repartir a
hacia la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar, cantando siempre, cantando voy, en tu homenaje mi Paraguay. Adelante, adelante. Así yo vivo amulando el mundo con alegría, llevando siempre como bandera mi color, el rojo, blanco y azul del cielo, color sublime. Orgullo eres América India, mi Paraguay. Tu melodía, mensajes son de lo más bello que tienes tú. Fiel mensajero tuyo seré, canciones llevo a repartir. Hacia la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar, cantando siempre, cantando voy, en tu homenaje mi Paraguay. Adelante, adelante. Hacia la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar, cantando siempre, cantando voy, en tu homenaje mi Paraguay. Muchas gracias. Y vamos avanzando con las presentaciones y vamos a anunciar ahora al número 25, Estrella Visitación González, solista de canto femenino menor. El tema Yo nací en el Paraguay, de Venancio Morínigo, del Festival Competitivo Talentos del Folclore Luque, oriunda de Luque. La nota musical Fa. Estrella Visitación González, solista de canto femenino menor. Y el tema Yo nací en el Paraguay. Paraguay, tierra de los guaraníes, donde tejeñando 10 y yo que va coñatay. Ellas son mis calaveras, son las indias que son diosas, y en sus trenzas llevan rosas y tepaica y panandí. Paraguay, tierra bendita de leyendas y tradiciones, donde nacen las canciones guaraní que no podrá. Tiene ritmo de guaraña de aquel máximo trovero, Manuel Ortiz Guerrero, natalicio del Guairá. Yo nací para cantar a mi tierra paraguaya, al orgullo de mi raza, Humaita y Cerro Porá. Paraguay tiene su historia que asombró el mundo entero. Sus retoños resurgieron en el Chaco boreal. Yo nací en el Paraguay y en su seno hay un tesoro. Virgencita azul y oro, tu pasega acupe. Tiene 2 lagos divinos, Pacaraí es un paisaje. Y entre su denso boscaje, mi paite.
Paraguay, bajo un rancho de palmeras. Soy por doquiera para Cantillirumí. Cantaré eternamente porque soy un pregonero. Y cerrar mis ojos quiero en mi tierra guaraní. Y cerrar mis ojos quiero en mi querido Paraguay. Bien, antes de presentar a este competidor, solamente quiero destacar la presencia de los compañeros de Radio Sur FM que está transmitiendo por las redes sociales, la página oficial también del Festival del Tacuarembó y a partir de este momento en directo por radio, en directo para todo Guarambaré y el Paraguay, justamente en mi programa que va de 12 a 4 de la tarde. Aquí estamos en la sede social del Club Dr. Luis Alberto de Herrera, así que a todos los oyentes que ya se están sumando con nosotros, estamos en el Herrera, ya en la competencia, le invitamos a que se puedan acercar. Catuamuay, Saújo, Shamba, Ixitepa y Catupiría Tereí, Mitarusubu, Mitacuñá, Mitaí, Mitacuñengüera, Apensa, Festival del Tacuarembó, Apoy, Baretén, Barete, Bejamuata, Barandú, Paraguay. Así es que llevo Jorí, entre lo veo, ya pues acaba, Tembia Pore, Pucoe, 101.7, Rupibe, Hañandere, Shaba, Ave, Upeisante, Taangamberiru vive. Muchas gracias. Upeisa Beige y se ve Alberto Ayala y el presidente de la Asociación Cultural Tacuarembó, oinja los compañeros del Centro de Salud de Guarambaré, atendiendo por cualquier eventualidad. Antes con Yupi y mi en depresión, o allí anda su casa, Yupi y mi, ya recó la presencia de los amigos y amigas del Centro de Salud, al doctor Fernando Andino, director del Centro de Salud, Yebuero Jorida, UIBT, durante todas las jornadas del Tacuarembó, oíta y anendiveja, escuela ave. Importante, ñamón BU. Ñana artesana cuera, ñañuapo, yo pipe, me guaná, moisteo, hija de cuera, tembia poi, pona, pona beba, yarecocoa, yo poiná, para regalos, pehuerajaque, peyohuaque y subicuera. Orden 59 para los miembros del jurado. Orden 59. Enrique Joaquín Benítez González se presenta la categoría de solista de arpa menor con el tema Cascada de Digno García del Festival Competitivo del Alfarero Areguá, oriundo de la ciudad de Caacupé. Se presenta en esta categoría solista de arpa menor Enrique Joaquín Benítez González.
Señoras y señores, se solicita la presencia de todos los competidores quienes tengan hasta el número 70, número de orden 70, por favor, al costado del escenario, para dar esa fluidez a esto que es todo, realmente toda una patria. Esto tenemos para hoy nomás más de 130 números artísticos, es por eso que se solicita la colaboración de ustedes para agilizar. En este caso, la presentación de este número artístico va a ser un poco complejo porque se trata de un coro. Mientras voy diciendo al cuerpo de jurado que es el orden número 53 y el nombre es Coro Arezzo. Categoría Coro Polifónico Menor con la música Vergel Luqueño de Dionisio Valiente y Alberto de Luque, lo que yo me recuerdo, y Torres también, los autores de este tema musical, del Festival Competitivo Talentos del Folclore de la ciudad de Luque precisamente. Y este coro proviene de esa misma ciudad, la ciudad de la música, la ciudad de Digno García. De su autoría estuvimos escuchando Cascada en solo instrumental. Pero por ahora tenemos entonces en competencia a un coro polifónico menor, orden 53, desde la ciudad de Luque. Y este tema musical que vendría a ser el himno de la República de Luque, Vergel Luqueño. Sí.
atesoran a mi luz que hoy que puedo. Seguimos en esta fiesta de paraguayidad, de patriotismo, fiesta cargada de colores, de talentos, de sueños que se van haciendo realidades. Y si vamos a entrar en el campo de las anécdotas también, hay tantas que podríamos compartir, hechos que han ocurrido a lo largo de todo este tiempo. Pero solamente eso forma parte de lo que es la rica historia del Festival del Tacuarembó, que en sus 47 ediciones presenta una cantidad extraordinaria, casi 300 números artísticos en competencia, sin incluir lo que es la danza, que en la noche de hoy tendrá su noche de gala con Tacuarembó Danza, que una noche más está preparándose con toda la magnificencia de la danza paraguaya en las distintas categorías. Y por supuesto sigue mañana con la participación de los representantes de los distintos festivales integrados a nivel nacional e internacional. La participación súper especial también de las delegaciones extranjeras invitadas, hermanadas por la cultura, con el lenguaje universal del arte, de la cultura, que solamente se puede lograr en una fiesta como es la fiesta del Tacuarembó. Y la clausura, la finalísima, es el 2 de noviembre con la entrega del Tacuarembó de Oro, Tacuarembó de Oro, la competencia que se realiza entre los ganadores con mayores puntajes de las distintas categorías. Se prepara una agrupación coral, ya lo vamos anunciando. El número es el 55. Escuela Musical Rincón del Arte, coro polifónico menor la categoría. El tema Cielo de Ñandutíes de Rolando Niela y Oscar Cardoso Campo, del Festival Competitivo Valores de mi Patria Guarambaré. Oriundos de General Díaz. 55 el número, la categoría coro polifónico menor.
Proseguimos con la competencia, señoras y señores. Primer bloque de la primera jornada, porque esto va de 9 de la mañana hasta las 18, 19 horas aproximadamente. Más de 130 clasificados en la zona metropolitana están compitiendo acá en el Luis Alberto de Herrera, en el Festival del Tacuarembó en sus 47 ediciones. Siguiente número de orden en competencia 50. Jennifer Pérez participa en la categoría solista de canto femenino menor con la música Yo nací en el Paraguay de Venancio Morínigo. Proviene del Festival Competitivo del Alfarero de la ciudad de Areguá. Ella es oriunda de Lambaré. Orden número 50, Jennifer Pérez, solista de canto femenino menor. Yo nací en el Paraguay, tierra de los guaraníes, donde tejen ñandutíes y yuquibacuñataí. Ellas son mis galoperas, son las indias que son diosas, y en sus trenzas llevan rosas de poija y punandi. Paraguay, tierra bendita de leyendas y tradiciones, donde nacen las canciones guaraní en Tupurá. Tiene ritmo de guarañada que el máximo trovero Manuel Ortiz Guerrero, natalicio del Guairá. Yo nací para cantar a mi tierra paraguaya y al orgullo de mi raza, Humaitá y Cerro Corá. Paraguay tiene su historia que asombraba al mundo entero. Sus retoños resurgieron en el Chaco boreal. Yo nací en el Paraguay y en su cerro hay un tesoro. Virgencita azul y oro, tu pasuca cupé. Tiene dos lagos divinos, su Pacaraí es un paisaje. Y entre estudios en boscaje, el poaum mi paité. Yo nací en el Paraguay bajo un rancho de palmeras. Soy bohemio por doquiera, Baracán de Cheirumí. Cantaré eternamente porque soy un pregonero. Y cerrar mis ojos quiero en mi tierra guaraní. Y cerrar mis ojos quiero en mi querido Paraguay.
Llamado a los participantes que tienen que retirar sus correspondientes certificados de la coordinación. Aquellos que solicitaron y aún no lo retiraron, ya habiendo pasado por el escenario, participando por supuesto, pueden retirar sus correspondientes certificados. Número 51 es quien da continuidad a la competencia. Ella es Gige Alanis Lee Barreto, solista de canto femenino menor. El tema es India de Manuel Ortiz Guerrero y José Asunción Flores, del Festival Competitivo Cuapaí San Lorenzo, en la menor para la orquesta, el número 51. Bella mezcla de Dios y pantera, doncella desnuda que habita el Guaira, arisco remanso, curvos sus caderas. Virgen Eva Guayaquil, de su tribu la flor montarás Guayaquil. Vean sus sienes su orgullo de plumas, su lengua salvaje panal de Irusú, collar de colmillos de tigres y pumas, enjolla la rosa de Ovetoruzú, montarás India manceba de la raza Virgen Eva Guayaquil. La silvestre mujer que la selva es su hogar, también sabe querer, también sabe soñar. Número de participantes 60. Son Jazmín Elizabeth y Jazmín Leticia Vázquez. Se presentan en la categoría de dúo de canto femenino con el tema Shekambare Sayayay de Hilarión Correa, del Festival Competitivo
Valores de mi Patria, Guarambaré, oriundas de San Lorenzo, en Mi mayor, orquesta estable, se presentan en dúo de canto femenino Jazmín Elizabeth y Jazmín Leticia Vázquez. Daiga tuve aika en el oscuro silencio, hoy pues sentimientos se yo se gamba. Ay potanderero vía mi enorme sufrimiento, mi incansable tormento ajasaban bereje. Romoñe baboy, roje salpe vive, añandu y será el cover. De maerante voy de shaga ushajo y guajeshara morejo apuntaba allá geo sin consuelo shayomi. Vende a vaya pope murukuya motoyera isha Ase anda kumitai shambereje ama easu Osuri serezai Cuaje sharamón de desprecio Hace con tanto aprecio Lo moñe eva se bote Se cambareza ya y mi lucero despertino De pope peinamo iba Se anga serecobe Moito lloveré, también hacer el cuiro, marapico en este mundo, nereje, ay, como se ve. Por replicar la campanita de bronce, un pepeche a la Virgen, a Jesús, a Ñeboé. Y supe ayer oré con devoción y firmeza, amanda sagrada promesa, será el buja de haber. A un será el buja, ahora y ponte pan de la rosa, o une la mariposa o anunciarse de alegría. Y en medio del bello día haré hoy esa suerte, aunque sea hoy la muerte, pero que tu voz se camba. Siguientes participantes en competencia corresponden al número 65, Ricardo y César Paredes, dúo de canto masculino en la categoría. El tema A mi reina de Emiliano R. Fernández y Diosnel Chase, del Festival Competitivo Valores de mi Patria, Guarambaré. Oriundos de General Díaz, Ñeembucú. 65 el número y la categoría, dúo de canto masculino. Hey, sí. Sí, hola. Hola. Dulce mi niña, dulce mi diosa, ven cariñosa, roje tu ser. Estar quisiera entre tus brazos, ande que te lente se taime. Apujarero ya sirendupe, epucabupe ta se añua. Taimen de quere, taimen de cupe, calma guarere, taña pensar. Las flores de mi jardín
hilvanan dicha y amor, para que juntos gocemos ternuras de una pasión. Las horas serán idilios, muy lindo yupe guaná, y olvidando los martillos, Tayabu hace camba. Adiós amada, me voy tan lejos, llevando enfermo a mi corazón. Yo iré buscando otros refugios que sean propicios para el amor. Adiós tan solo debo decirte, desengañado de aquel amor. Pasión impura que tú fingiste para ahuyentarme con mi dolor. Las flores de mi jardín hilvanan dicha y amor, para que juntos gocemos ternuras de una pasión. Las horas serán idilios, muy lindo yupe guaná, y olvidando los martirios, Tayabu hace camba, Tayabu hace camba. Muchas gracias. Gracias. Orden número 64. Damos continuidad a la competencia. Se presenta en ese orden Luana Encina en la categoría de solista de arpa menor. Álamos al viento de Papi Galván, el tema a interpretar del Festival Competitivo de la Ribera Villa Elisa, oriunda de Villa Elisa. Orden 64 para los miembros del jurado. En fa para la orquesta estable para acompañar a Luana Encina. Seguimos en competencia, 47 ediciones del festival semillero más importante del Paraguay, Festival del Tacuané, desde Guarambaré, para todo el Paraguay y el mundo. Señoras y señores, sean bienvenidos a la sede social del Club Dr. Luis Alberto de Herrera. Continuamos durante toda la jornada, igualmente el día de mañana y el cierre el sábado 3 de noviembre, la noche central, la noche final del Tacuané. Seguimos en competencia con Luana Encina.
Seguimos con la competencia en esta primera jornada, una jornada cargadísima de talentos como lo estamos viendo y seguimos precisamente con esas presentaciones. Número 46. La participante es Samira Belén Vergara, solista de canto femenino menor. Tema de Taperé de Juan Álvarez y Emilio Ayala Báez, del Festival Competitivo Aires de mi Tierra. Oriunda de J. Augusto Saldívar, 46 el número y el nombre, Samira Belén Vergara. De bote cuera topa manga hoku joa y yo putera wata ayuhune purungwe hate de weheware re purubai cuere heja uspegara muanoje guastia miraroba ne purungweranga aruhan wasen libe Tashi muirun te jespe, sin ningure hoitema, de bote ture bukema, haupenderá fujare. Ako clavel putainte, rico mi mare rega, hagan warai pirupa, aun kukui pang mi houe, hasi ningwan bojere, ahupui sere saupe, oi mero warai wiwipe. Pahina cae Upeta pepo y mi guape mire coja llanando poña ñua Nere watai wi pupe Ambo pote mo kue Re juja utawaisa Aisha wi pote pa De bote i piru vai kue Kwa ina shenjen bo e Tu paranda pe ongua he Haze vera moi kome De bote i piru vai kue Kwa anga hi antende Rekwa ije ko ape, hoy con mi hagua ape, upenderas bujare. Ako clavel putande, reko mi mare rega, agawarai pirupa, hau kukui po mi hogwe, hace ningún bojere, ahu pues sere saupe, hoy mero warai de huepe, nai pirupa hiraka Bueno, a continuación, señoras y señores, miembros del jurado número de orden 67 en competencia, Sofía Peña, solista de guitarra, en este caso requinto, que es el único, o sea que es una categoría aparte. Categoría requinto, Caturía 20, la música de la autoría de Prudencio Jiménez, proviene del Festival Valores de mi Patria de Guarambaré. Ella es de la ciudad de Luque. Sofía Peña, solista requinto, con Caturía 20.
Orden número 63 para los miembros del jurado. Presentamos a continuación a la participante Liz Carolina Mesa Cáceres, categoría Caso Ñemombeú, tema Balsibomata, de su propia autoría, del Festival Competitivo Aires de mi Tierra, J. Augusto Saldívar. Oriunda de J. Augusto Saldívar, se presenta Liz Carolina Mesa Cáceres. Umaite vive J. Augusto Saldívar pe umi kokuepomba po vakatuetre yoño tymara hikuái mba'ysyvomata pe mba'ysyvo roguéningo ojeipuru ikatu hag̃uáicha ñanemo'ã kuarahy ikatu hag̃uáicha ha'ekuéra pe kuarahýgui omo'ã pe mercaderiakuéra. J. Augusto Saldívar pe oĩ heta tapicha ára ha ára ko'ẽmboyve omba'apóva kokuépe. Pena katu oĩ mitã tatavy umíã ohovahína umi kokuekuéra rapykuéri. Pena katu amombeu mita peẽme peteĩ cherogaikereguáre oikova'ekue. Oĩ peteĩ mita kuñami omenengo péicha ipijyvate oguerekóne pokõikuéra ha'éniko mitatyre'ỹ katueterei ha'e ohova'erã itúvandi kokuépe katu hag̃uáicha ojapo mercadería. Ha oĩva guive tapicha okakuaáva hendie he'i ha'e iñañaha ndojaseiha ambue tapicháre ha'éna iñangiruseivo'i. Ha péina katu péape mitãmi oñemoangirũ peteĩ mba'ysyvomátare. Pe mba'ysyvomata oĩhína pe kokue pa'uetépe hína. Ha hendie katueterei oñembosarái. Pena katu peteĩ árape ohojeýmahína itúvandi. Ha itúva he'ichue cherajy terehóntena pe mba'ysyvomatavýpe. Ha kecha tepe'a mercadería ha hakuetereĩ ningo ko'ág̃a. Ani nde forza iterei he'ichue ajuta'ãg̃a jaterere hag̃ua. Ha oho karaimi, oho guerahápe jasadami, lomore, machetemi, ipópe ajépa. Ha pena katu ha'e mombyry omañápe mitãtavýre ajépa mba'éicha oñembosarái. Upeichaháguingo ha'ete ku mombyry guive ohendúva peteĩ yvyramáta oñeikytĩva. Ha oñakãrapu'ã karaimi ha omaña. Ndohechái ha'e mba'eve ha oimo'ã ambue tapicha oipi'ahína yvyramáta térã ñana ojuhu apérupi. Uperire katu og̃uahẽma terere óra. Ha chemandu'a porãitereivoínte pe péichape ha'e opu'ãtao. Iñasádape ohupíta ohína ha'e. Ha'ete aichaku algo oĩ ojopea ojokóa chupe ha ndaikatúi omýi. Ha ojevoleajey péicha omaña ápe hape gotyo ha he'i oiménengo che presión alta ojupipa he'i. Ha péina katu ahátantema cherajy ndiaterere ohejapa pe jasadami ha pe machetemi yvýpe. Ha oho. Upe katu pe og̃uahẽta ohína pe hendáipi pe mitãmirendápe ohechavaicha ha'ete oĩ ojepysóva yvýpe. Ha péina katu he'i oimépiko cherajy ikane oitéra eajeve ha'e oñeno opyta oke he'i. Mba'échaiko ha'e ohóta ka'aru mbo'ehaópe he'i. Ha pe ojátamo hendápe pe ojapáipi ohína ohecháma katu tuvy osyrýva. Ha omañápe itajyrami ha nimbohete ojepysó yvýpe. Chejarýi he'íva'ekue oĩ chéve chememby aníke nandereho reñemoangirũ mba'ysyvomátare ha kepea iveneno ha ikatu nembotarova. Peaningo hakã pea hakã hína inmortal. Ni pora'épe mitã ojupi pe mba'ysyvomátare ha upéaningo hoguekangy ha ehakakangy. Ha oiménengo opéneraka'e hese ha opu'ãvo ha'e oguerahág̃a pe iñakãmi pe itáre.
Pecaraimi ningo ha endo ikuain ba epa ojapota ohupi peitajíra retekue. Oho guerahata syópe. Handaipovei mangango mba'eve ojejapova'erã hese. Nimboha'e petyapu ohenduva'ekue ambueve upevahínara'e itajýra ho'árõguare. Ha pe guive pekarai ningo opyta itavyete. Ha'e ndoipotai ojeipe'ápe mba'ysyvomáta. Ha péina katu omanópe mba'ysyvomáta ha upégui heñoijey ambue mba'ysyvomáta. Ha upe guive ha'e ha'ete aicháku oho jave pekokuépe oho guapy oterere ha ohendúvaicha peime mbykuña peitajýra'i oñembosarã ivohína mba'ysyvomátare. Aguyje. Aguyjevete avei peina ndeve guará maitei horyvéva mba'éichapa peime. Péichante a los miembros del jurado maitei mba'éichapa. Tapichakuéra ouvakova árape ohechauka hembiapokuaapy vy'apame peeme guará. Peg̃uahẽ haguerevoi ko'ápe tuichaiterei mba'éma. Péichante avei a nuestra orquesta estable, al profesor Juan Ramón maitei horyvéva. Péichante avei ñirũnguérape guará. Aguyjevete maymamba apoharakuéra peina ñañomoirũva ikatu hag̃uáicha ñamyasãi oñondivekuéra kóvako 47 años ha ñande Festival del Tacuare'ẽ. Atención miembros del jurado, posición número 68. Se presenta a continuación en el Festival del Tacuare'ẽ Diego Sánchez, posición 68. En la categoría solista instrumental con el tema Rabel Purorú de Julio Escobeiro del Festival Competitivo Valores de mi Patria Guarambaré. Oriundo de la ciudad de San Lorenzo, damos la bienvenida en este escenario a Diego Sánchez.
Ney, ya le diga tu jefe, lo oye lo que vos 72 es el orden del participante. 72 es Emilio Ojeda. Emilio Ojeda se presenta en la categoría de solista instrumental con el tema Se Trompo Arazá de Herminio Jiménez del Festival Competitivo Talentos del Folclore Luque, jae oriundo hoy de Luque. Orden 72 peoí. Jacatu Emilio Riré, ñambo putu imita ñane miembros del jurado, cuera peñan de orquesta pe, y este llamado a aquellos que ya participaron o algún músico o yupicea escenario pe peña libre, mediante oputu ulomita. Y gatupa. Entonces, se baja Emilio Ojeda y el escenario está a disposición de los participantes que ya estuvieron en la escena para una peña libre durante media hora mientras almuerzan los miembros del jurado, la orquesta estable, Jaorecuera Abey. Ne, Emilio Ojeda, Se Trompo Arazá. No, a mí ya no me voy a dejar atacuane de oro 2023. Llevo vitamina cara igual sube lo que voy a jugar. Catupería te sabe. Ahora llevé este maestro. El año pasado, nega, estoy viajando algo. De Winnie que estoy en el bolsillo pues yo hueleco. Vean el hombre prevenido. Miren, excelente. Ahí están los maestros del sonido, si me puede bajar un poquitito a veces. Ahora estamos con la peña. Mientras preparan ahí los muchachos. Juan Elías Ojeda Jaejina, el año pasado con el Mimbi, se llama ese instrumento, y popejina. Pon ahí, pero bueno.
a los maestros del sonido. Ahí está, maestro, cortame la música ahí. Y vamos a arrancar ya con este maestro que se quedaba en su categoría, en la categoría solista instrumental, el Mimbú. Primeramente ganaba en esa categoría y luego se quedaba en la final con el Tacuane de Oro 2023. Un lujo sin lugar a dudas. Abrimos la peña libre mientras le damos un respiro como corresponde a los miembros del jurado y a otros amigos que también están en toda esta organización. Media horita a partir de ahora y ya volvemos otra vez con la competencia. Juan Elías Ojeda se presenta con el Mimbú. Los aplausos, palmas, palmas, palmas. ¡Eso! Gracias. Va, te copio, pendejo. ¿Está bien la presentación de Juan Elías? Nah, anduye, te la llevo betende, va. Oñe en Bojará y ve instrumento. Ney, Juan Elías, yo le uno más. ¿Y ya vio? Bueno, con este tema quiero saludar, quiero enviar un fuerte abrazo. Veo desde aquí, desde el escenario, que ya está la delegación también de la República Argentina. Si no estoy equivocado, un fuerte abrazo, un gran pollo, un gran abrazo a los hermanos de la República Argentina. Bienvenidos sean a la ciudad de Guarambaré también. También tenemos hermanos desde Chile, así es que bienvenidos a los amigos
los hermanos chilenos. Sean bienvenidos a Guarambaré. Y con este tema, con este instrumento peculiar, aquí desde Guarambaré, Departamento Central, Paraguay, saludamos en especial a los hermanos chilenos. Atención, sigue el Tacuarembó de Oro 2023, Juan Elías Ojeda, con este tema musical. Gracias, muy amable. Muchas gracias. A mi Corrientes Morá, en donde te conocí, correntinita y botín, de labios color rubí. Mi pena se hace canción cuando te quiero soñar, entonces el corazón y el alma quieren cantar. Yo nunca sabré por qué ni cómo llegaste a mí, en cambio no olvidaré la tarde que te perdí, la tarde de nuestro adiós. Te dije la que al cantar se queda mi corazón. En mi Corrientes Morá, bajo el cielo azul te recordaré. Nunca te olvidé, dulce amor de ayer. En la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar cariñito fiel.
Si tienes alguna vez memoria de lo que fui, acuérdate de un clavel y de una noche de abril. Acuérdate de un jazmín, acuérdate dulce amor, 2 largos besos después, 2 lágrimas y un adiós. No quiero decirte más, correntinita y botín, que yo me muero de amor y que ese amor eres tú. Y si no puedo tener la dicha de verte más, que vivas siempre feliz en mi corriente esporada. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. En la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar cariñito fiel. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. En la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar cariñito fiel. nosotros ya vamos a pegarlo también, pero... No, vamos a hacerlo. Llévate tiempo. Sí. ¿Cuál es tu volumen? Bueno, sí.
Sí. Sí. Buen guitarrero y gran cantor, Basilio Mago, el oriental, pa' los amigos un servidor, y pa' las guainas no tiene igual. Por su franqueza y corrección, prendas y amores supo ganar. No es nada manco para el facón si se presenta una ocasión De sombrerito y pa' un costado y bajo el brazo su maracá. Basilio Mago va hacia el poblado, algunas penas para olvidar. La armonía es un chamamé, allá en Corrientes muy popular, en homenaje a don Luis Garay, gran caballero a carta cabal. Y sigue, sigue. Tal vez un día se escuche el son de un bordoneo y una canción. Será Basilio con su maracá brindando trovas pa' su camba. Junto a Chamorro, qué tiempo aquel con Luis Acosta, gaucho de ley, con Isaquito y Montiel, en cada pueblo dejó un querer De sombrerito y pa' un costado y bajo el brazo su maracá. Basilio Mago va hacia el poblado, algunas penas para olvidar. La armonía es un chamamé, allá en Corrientes muy popular, en homenaje a don Luis Garay,
gran caballero a carta cabal. La armonía es un chamamé, allá en Corrientes muy popular. En homenaje a don Luis Garay, gran caballero a carta cabal. Gracias por los aplausos. Bueno. Hace un buen tiempo su linda guaina buscó trabajo. Escribió diciendo que es buena gente donde quedó, pero tanta ausencia se hizo presagio y vino a buscarla. Ojeó una carta y golpeó una puerta en el Cambacuá. Aquí ya no vive, sacó una caseta en un barrio nuevo. Se juntó con un joven que los domingos solían bailar. Él pidió disculpas, sacó un bolete y de vuelta al pueblo. Se bajó en silencio y a nadie dijo de su dolor. Y se quedó con sus amigos chamameceros, quebrando arriba su voz como un lamento del corazón. Formó un conjunto que lleva el nombre Pena y Olvido. Anima bailes y es conocido en la región. Pasaron años, la cal vestía al pueblo de blanco, el paisanaje con un perfume de enamorar. Él estaba actuando cuando de pronto la vista a ella se olvidó la letra y salió del pozo en un zapucay. Y se quedó con sus amigos chamameceros, quebrando arriba su voz como un lamento del corazón. Y se lo ve en la penumbra de un rancho viejo, pena y olvido a ensayar todas sus penas de amor.